En este nuevo vídeo voy a hablar de alguna cosa que seguramente va a ser penalizada por el algoritmo de YouTube. Eh, Voy a hablar de algo tan extraño, de algo tan abstracto como la propia identidad del terapeuta, es decir, de qué manera nosotros como terapeutas podemos aportar algo que cree una diferencia, es decir, cómo diferenciarnos a lo mejor de otros terapeutas o de lo que sería nuestra propia competencia. Para eso es muy importante que seamos capaces de generar una identidad como terapeuta que nos lleve a poder tener una identidad verbal, es decir, qué tipo de recurso, qué tipo de narración, qué tipo de relato es el que yo puedo explicar y cómo mi relato es diferente que el relato del otro. Porque hay cosas que son importantes de saber. Por ejemplo, cuando uno estudia una especialidad, cuando uno estudia una carrera, ¿no? Yo estudié psicología, pero estudié psicología y en mi clase habían 100 personas más. Y habían 4 grupos, por lo tanto eran 400 personas. De esas 400 personas solo estamos hablando de un año. Si echamos hacia atrás, ¿cuántos años de formación en psicología hay? Pues verás la de psicólogos que hay. Por ejemplo, yo no sé si en Cataluña debe haber más de 20.000 colegiados. Entonces, ¿qué me hace diferente o qué nos hace diferentes a los otros 20.000 que pueden tener experiencia profesional, que pueden tener formación sin fin, que pueden tener recursos de todo tipo? Es muy importante poder ubicarse dentro de un sistema, es decir, ¿a qué equipo pertenezco yo? ¿O en qué equipo quiero pertenecer? ¿Dónde quiero jugar? No voy a coger la metáfora de un equipo deportivo. Yo, de entrada, es a qué deporte juego y en qué equipo juego. Por lo tanto, definir una especialidad, definir algo en lo que yo quiero profundizar y trabajar, es muy importante. Si yo trabajo transversalmente y soy especialista universal de todas las cosas, probablemente llego menos a mis posibles audiencia, a mis posibles compradores o a mis posibles pacientes. Cuando uno se especifica y cuando uno es capaz de especializarse en una cosa, es decir, genera una especialidad, entonces pertenece a un club más reducido y puede empezar a posicionarse, ¿no? Y hay muchas maneras de posicionarse. Pero, y esta es la clave que quiero deciros en este vídeo de hoy, la clave es qué te está diferenciando del resto de tus compañeros, porque todos hemos hecho formación, os decía, yo hice con 400 en el año donde estudié, me imagino que vosotros o las personas que estáis viendo este vídeo, pues os habrá pasado cada uno en su profesión, que sea dietista o nutricionista o fisioterapeuta o enfermera o médico o lo que sea, ¿eh? Sea cual sea tu especialidad, seguro que estudiaste con un montón de gente, estudiamos todos lo mismo. Es decir, todos tenemos más o menos un mismo conocimiento. ¿Qué es lo que te hace diferente? Pues te hace diferente tu propia historia personal. Es decir, lo que te hace diferente del resto muchas veces es lo que a lo mejor uno puede estar percibiendo como los puntos débiles que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié, veía que mis compañeros y compañeras que eran un poco más jóvenes, yo estudié mayor, y entonces veía que mis compañeros eran más jóvenes, pero que eran más afortunados que yo porque su familia les podía pagar los estudios y podían a lo mejor, no había prácticamente ninguno que trabajara mientras estudiaba, yo en cambio trabajaba y estudiaba y me daba cuenta de que mi historia personal, de deportista yo había sido boxeador y entonces el hecho de ser boxeador era una cosa como, hoy en día está más de moda, pero en aquel momento era visto, hostia, como una cosa que no era muy interesante. Sin embargo, diríamos, esos elementos que aparentemente me hacían más vulnerable en comparación con mis compañeros, han sido los elementos que me han hecho diferentes de mis compañeros. Precisamente el hecho de ser mayor que mis compañeros me daba una cierta experiencia vital que no tenían ellos y ellas cuando estudiábamos. Entonces, cuando yo me puse a trabajar, de alguna manera yo ya tenía una experiencia vital, un recorrido vital. Mi profesión había podido tener negocio, había podido tener gimnasios y había desarrollado algunas empresas, por lo tanto pude aplicar ese tipo de mentalidad y ese tipo de pensamiento a mi nuevo proyecto, ¿no? Con lo que yo tenía un background que no tenían estos compañeros que por otro lado podían estar beneficiados pues haber tenido una juventud más cómoda que la mía. Por tanto, cuando somos capaces de investigar en nuestra propia historia y cuando somos capaces de
contactar tanto con nuestros puntos fuertes como con nuestros puntos débiles, es en estos puntos débiles, o que a veces nosotros pensamos que son débiles, donde nos vamos a marcar una diferencia importante con la gente de fuera. Y eso es lo que construye nuestra identidad personal, por un lado, pero también nuestra identidad profesional. Ya sabéis que en las formaciones que vamos haciendo en la Escuela Palo Bajo, vamos presentando diferentes contenidos técnicos, contenidos sobre la estrategia, contenidos sobre los recursos de comunicación, contenidos para poder enriquecer vuestro trabajo como agentes de cambio y como personas que ayudáis a otros. Pero en la nueva formación que vamos a ir organizando y presentando, que es la formación llamada precisamente la identidad del terapeuta, hablaremos de todo esto, hablaremos de lo importante que es esta reflexión propia, este reconocer cuáles son los pensamientos que me limitan para poder realizar, diríamos, los proyectos que quiero hacer. Y no estoy hablando de procesos happy flower en términos de coaching, de tú puedes y todas estas cosas, porque claro, entonces todo el mundo estaría currando. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho exponerse. Y el hecho de exponerse en las redes o exponerse en un vídeo, pues no es fácil de superar. No es fácil simplemente como decir, venga, prueba, hazlo, ponte, rompe tus miedos, rompe tus cadenas. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que dicen en Operación Triunfo. Y yo creo que todo esto es mucho más serio. No estamos hablando de Operación Triunfo, estamos hablando de cómo convertir nuestras dificultades, nuestras aparentes debilidades en fortalezas. Y es ahí donde se forja la identidad. Y es ahí donde tú puedes saber dónde perteneces y encontrar tu lugar. Así que, si te ha gustado este vídeo, simplemente suscríbete.